Pues nada, una vez más me meto en un fangal de estos, donde vamos a ver qué es lo que sucede, quién entra aquí y cómo va el vídeo, porque no sé cuánta gente va a querer participar de esto. A ver, un segundo que coloque bien la cámara. Vale, creo que ahora más o menos esto está recto. Vale, perdonad. Bueno, va, lo primero, soy Rayitox y bueno, para aquellos que ya me conocéis, pues ya sabéis que suelo hablar sobre arte, especialmente arte contemporáneo, que es el que más me gusta a mí. Y en este vídeo lo que he pensado es, como os decía en el previo anterior, que diferentes artistas puedan mostrar sus trabajos. Es decir, que puedan explicar qué es lo que hacen, que puedan mostrar cuál es su espacio de trabajo, si quieren, si es que tienen la opción de poder hacerlo, y si no, pues podemos analizar su Instagram o algún sitio donde tengan diferentes obras allí, pues eso, abiertas al público, listas para que todo el mundo las vea. Os voy a poner en el chat la identidad de la reunión, ¿vale? Este número que veis aquí es la identidad para poder entrar en la reunión de Zoom. Y ahora os voy a poner también la clave. Un momentito, que es muy rápido. Vale, código de acceso, aquí está. Venga, perfecto. Y código este. Vale, así ya todos los que queráis ir entrando e ir mostrando vuestro trabajo, vais a Zoom, vais a entrar en una reunión, ponéis esa identidad y ponéis ese código. La idea es un poco pues eso, que podáis explicar qué es lo que hacéis, por qué lo hacéis, qué es lo que os motiva, qué es lo que os gusta, en fin. Pues que sepáis un poco venderos también, que sepáis conectar con otra gente y que la otra gente pueda saber un poco por qué hacéis lo que hacéis o qué es lo que os mueve, ¿vale? Venga, perfecto. Abro ya el chat en otra ventana y vamos a empezar a ir viendo quién... Mira, Barbarella, hombre, Barbarella. Ahí está. ¿Cómo estás, Barbarella? Bueno, espera, estás conectando el audio. Vale. Ups. Ostras, me he parado yo el vídeo. Vale, un segundo, ¿eh? No sé qué pasa. Ah. Ostras. A ver, un momento. Bueno, pues nada, lo hago con esta cámara, si no. A ver, ¿qué es lo que me ha pasado aquí? Vale, ahora, ostras, me he quedado alucinado, ¿eh? A ver, un momentito, que pongo el altavoz. Vale, listo. Ahora la que falta es Barbarella, muy bien. ¿Tú me Hola, oyes? Ahora te oigo. ¿Se sí, oye bien o se oye con eco o alguna cosa rara? yo lo oigo bien. ¿Tú lo oyes bien? Vale, yo también. Bueno, Sí, si las personas que nos estéis viendo veis que se oye de alguna manera rara o que no se acaba de entender o lo que sea, me lo decís y miro de ponerme los cascos o lo que sea. Vale, perfecto. Pues nada. Bueno, has entendido un poco, ¿no? La idea simplemente es ver un poco tu trabajo y que puedas también eso, pues explicar por qué pintas lo que pintas o dibujas lo que dibujas o lo que sea. A ver qué tal. bueno, te he pasado un enlace, como decías. Vale, a ver un momentito, que lo abro. Un momento, aquí. Ajá. Vale, ya lo tengo aquí copiado y ahora lo pego aquí. Un momentito. Tin, tin, tiri, tin. ¿Cómo estás, Barbarella? ¿Qué tal todo? Bueno, pues aquí lo que dicen en las noticias, ha caído la nevada del siglo, hoy me he quedado sin agua, así que estamos un poquito fastidiados, pero bueno. Me lo han dicho varias personas que les ha pasado eso, ¿eh? En Madrid, que se han quedado sin agua fruto de la nevada. O sea, que está la cosa bastante complicada Bueno, ahora mismo. aquí ya lo han arreglado, lo del agua. Vale. Hace 3 horas o por ahí lo han arreglado. Vale, pero hasta ahora nada, ¿eh? No, hasta ahora nada. Vale. Venga, va, compartir pantalla. Ya tengo. A ver, vamos a ver. Ok, pues aquí. Superposición cuántica. Cuenta un poco. O sea, esto que Bueno, estamos viendo, ¿qué es? ¿Qué formato es? ¿Qué pues técnica?
Las hojas son tipo A3 de tamaño, Ujú. está pues eso, como 30 por 40 más o menos. Baja si quieres un poquito porque hay más. Y bueno, esto es una técnica que me inventé, que da como resultado esa textura orgánica Mm. y que después de hacer 300 de estas, de distintos colores y tal, me puse a pensar que se parecían un poco como al espacio-tiempo, ¿no? Como el tejido espacio-tiempo. Mm. Como cuando se representa el espacio-tiempo es como una malla y entonces empecé a pensar que las modelos lo podían atravesar de un lado a otro y, y que siempre fuera la misma modelo, es decir, como si se dividiera en varias partículas como en bueno, el caso cuántico, ¿no? Ujú. La misma partícula se comporta de distintas maneras, que viaja por el tiempo y está en varios lugares a la vez. Mm. Y un poco eso también lo relaciono con la mujer, con que la mujer muchas veces se desdobla y está en Ujú. varios sitios a la vez también. Y entonces aquí el trabajo, aparte de hacer la malla esta orgánica, que no voy a decir cómo la hago porque no lo sabe nadie, Mm. eh, pues nada, también el trabajo consistía en coger 8 números de la revista Vogue Colecciones, que es todo a base de desfile, Ujú. y buscar a la misma persona en distintas fotos. Es decir, que tú cada hoja que ves, la modelo que sale es la misma persona. Vale. Entonces tú te pones a mirar el Vogue y es que es interminable, porque sí que hay muchas fotos de modelos, pero que la misma esté en varios sitios es muy difícil. Mm. Qué bueno. Y la técnica esta secreta es como algo que no vas a compartirlo nunca, ¿no? Para que Eh, nadie... bueno, a ver, una vez estuve en un taller abierto ahí en Malasaña, en mi galería, Mm. y lo hice para que la gente me viera hacerlo, porque era como un evento y tal. Pero luego no se lo enseñaba a nadie y de Ujú. hecho ni siquiera viéndome hacerlo se sabría hacerlo exactamente, o sea, requiere mucha práctica y, y ya te digo, para conseguir esos efectos como lo que ves ahora, ves esa parte que tiene como sombra gris y que tiene como un filo, eso Aquí. de ahí, sí, Ujú. ves que hay rosa, luego alrededor marrón, luego la sombra. Para conseguir esos efectos hay que hacer, pues eso, lo que yo hice, que en un mes hice 400 o por ahí, son burradas lo que hice. Gasté 3 o 4 blocs de papel de acuarela. Mm. Algunas no salieron bien, claro, pero bueno, la cosa es que me vino la idea un día, dije, ¿se puede pintar con...? Mm? Y entonces empecé a Mm. probar y ve que con Vale, ese vale. se podía pintar. Y vamos, Qué te bueno. reto a que tú adivines cómo está hecho, porque ya te O digo, sea, sí, lo estaba pensando, ¿eh? Mira, eso podría ser un buen ejercicio para la gente que nos esté viendo, que trate cada cual de decir cómo creen que se ha hecho, ¿no? Puede ser algo interesante. Y tú puedes decir si sí o si no, si te apetece, o directamente pasar de dar vale, pistas, eso ya a tu gusto, como tú lo veas. Am, vale, vamos a ver, ¿seguimos viendo? vale, sí. Vale, pues venga, vamos allá. Ah, espera, esto voy a quitarlo de aquí. Ujú. Si quieres puedes navegar por otro lado de la web, en otra cosa de O la sea, sección. normalmente, ¿hay algún tipo de... O sea, ¿hay como un leitmotiv de tu trabajo? ¿Algo que sientas que es como común en todo lo que haces? Por Pues ejemplo, mira, porque es... lo Mm. más común de lo que hago es el tema revistas. O sea, lo que más he utilizado para crear han sido las revistas, siempre. Ujú. A veces solo por concepto, otras veces haciendo collage, otras veces calcándolas. Pero sí que desde muy pequeña coleccionaba revistas y además de muchos tipos distintos y me influyeron mucho. Por ejemplo, una vez mi tío abuelo me dio un taco de Architectural Digest y, y yo pues a partir de ahí decidí que yo quería ser decoradora y luego estudié para ser decoradora. Y luego pues la vecina otra vez me dio un taco de Vogue Ujú. y entonces pues así.
Las revistas a mí me parecen muy bonitas, me gusta pues eso, como el ejercicio de buscar a la misma modelo, el ejercicio de recortarlas, de Mm, buscar, de encontrar cosas, ¿no? Es como si vieras una nube de insectos que la mayoría no te gustan, pero luego ves uno y es como cazarlo cuando lo encuentras, ya. ¿sabes? De todas maneras, este que acabamos de ver, es como, es otra movida muy distinta, ¿no? Quiero decir, aquí Sí, estamos hablando de bombones, donde lo que haces es vaciar todo, o sea, el producto, ya sea medicinas, ya sea chocolate, nueces, y volver a recomponerlo y dejarlo tal cual, solo que dentro está vacío. sí, bueno, ya tengo un vídeo donde explico todo el proceso de esto, pero Ujú. vamos, digamos, el detonante fue que en las noticias echaron que había mucha ludopatía, perdón, ludopatía juvenil, y entonces a la vez vi que se valoraban mucho los productos virtuales. Y entonces empecé a pensar en una manera de representar lo virtual con algo físico. Ujú. Y entonces por eso, pues al final los objetos pues, son virtuales, porque ahí no hay polvo de nolotil, ni hay nueces, ni hay nada. Pero no es fácil pensar en algo que una vez vacío parezca lleno. Me parece muy interesante esta idea, ¿eh? Y la bolsa, por ejemplo, luego la has vuelto a pegar con pegamento, ¿o cómo? Sí, todo, todo, todo. Bueno, en una de las nueces metí un papelito con mi firma. Hostia, qué bueno. Muy buena idea. Pero Me vamos, gusta. que es eso. Luego, por ejemplo, si te metes baja un poquito, bueno, en arte, sí, hay, por ejemplo, en desequilibradas, ese collage que tiene muchas, un poquito más abajo. Ahí Sí. es, con la pirámide invertida y tal. Ujú. Pues eso también fue que un día estaba observando un poco a mi familia, tal, la gente que veo, sobre todo las mujeres que trabajan mucho, compaginan muchas actividades y tal. Y entonces empecé a pensar que eran como cariátides, como las columnas que sujetan los templos y tal. Mm. Y entonces empecé a pensar que también son una estructura. Entonces, pues yo me pasé un tiempo haciendo esquemas con las medidas que tenían las modelos recortadas y tal, para hacer esa composición que es como un castillo de naipes al revés, que está a punto de caerse porque está un poco inclinado hacia un lado. Ujú. Y luego arriba del todo, pues le puse las cargas, ¿no? Que están ya pues desequilibrando todo. Sobre todo ves, por ejemplo, el zapato de un señor, ves el tema del maquillaje Mm. y bueno, también a base de cosas que encontraba en el Vogue, ¿no? Mm. Pero es un poco como que todo se sostiene en el tacón. O sea, a mí eso de llevar el tacón siempre en el trabajo me ha parecido una tortura. Sí, tiene que O sea, ser me ha porque... parecido que es como entorpecer a lo que tengas que hacer realmente. O Mm. sea, si lo que tienes que hacer es, pues en mi trabajo, por ejemplo, era dibujar planos, ¿para qué necesito yo llevar un tacón entonces? ¿Te obligaban a ir con tacones o cómo? Bueno, ahí en las oficinas es lo que pasa, que todo el mundo va con tacones, todo el mundo va o los hombres con corbata. Entonces se producen un montón de obligaciones inútiles que yo no las entiendo, la verdad, porque no influyen en el resultado del trabajo. A menos que Mm. seas un vendedor y que tengas que dar una imagen porque tal, pero si estás en una oficina, ¿qué sentido tiene? Ya, sí, sí, totalmente. Así está el mundo. Mm. Sí, sí. Y tantas cosas que hay, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando veo ahora gente joven, es curioso porque se está dando dos fenómenos. Uno, que hay cada vez más chicas que pasan de depilarse, lo cual me encanta, pero a la vez cada vez hay más chicos que empiezan a depilarse. Entonces es como, no sé, es un poco raro, ¿no? Esa especie de... Para mí es como algo completamente absurdo también. O sea, no entiendo el por qué. O sea, el que las chicas de repente dejen de depilarse me parece fantástico, pero al revés, es como, hostia, es como ir para atrás, ¿no? No sé, no le veo demasiado el sentido. Bueno, un momentito, hago una pequeña pausa para recordar a todas las personas que nos estáis viendo
que esto es bueno, es un experimento en el cual lo que hago es invitar a todas las personas que estén viendo este vídeo, que seáis artistas, a que podáis entrar en Zoom y podáis compartir vuestro trabajo y explicarlo igual que está haciendo ahora mismo Barbarella. Voy leyendo algunos de los comentarios que van llegando, con tu permiso, Barbarella. Hola Eric, hola JDHawk67. Me gustaría entrar, pero tengo la conexión muy mala. Me anda fallando desde algunos días, dice, me llamo Rojo. Bueno, pues no sé si consigues arreglarlo, eres bienvenido. Omsidamón Sodamón, no se ve. ¿Cómo que no se ve? Bueno, eso al principio sería. Hola Barbarella, Rayito está que arde. Esta ya la había oído cuando hice el debate hace poco con Soriano, Borrego y Castro. Hola Sofía, hola. Hola, Oli muy lindos, qué buenas esas obras de Barbarella. Hola Cumpas, buena Barbarella. Esclaviza abejas. Mira, esta es una teoría sobre tu trabajo. Igual estás esclavizando abejas. ¿Puede ser? Lo dicen por Por, la textura, ¿no? Que recuerda un poco los panales de abejas por también. eso no quieres decirlo. No, no tiene nada que ver con las abejas. No, ya me he Aunque, imaginado. bueno, sé bastante de abejas, pero, pero no he pensado en nada de las abejas jamás relacionado con eso. Ya. Vale, a ver, sigo, ¿qué más? El que tiene muchas cebras me encanta. Ese también está muy chulo, sí. Se me ocurre que primero haces una foto pintando a acuarela, después colocas a manera de collage las escamas y después agregas más agua encima de ella. Puede ser salpicada. No, No, no tiene nada que ver. vale, Como pista diré que me tuve que construir algunos artefactos para poder hacerlo. vale. Inventarme herramientas también. ¿Cuántas cebras tiene? Pues no lo sé, porque yo le di ¿cómo se llama? Photoshop Actions. ¿Sabes lo que es? ¿Tú manejas Mm, Photoshop, Rayitox? sí, un poco, sí, sí. Pues hay una función de Photoshop que tú grabas una serie de comandos que haces. Entonces, Ah, por ejemplo, vale. si grabas copiar, girar tantos grados, pegar, lo que sea, ¿no? Entonces grabas una acción bien hecha, luego le das a play y eso se te hace toda el mandala o se te hace otra cosa que quieras, una No lo he espiral, probado nunca eso. quieras. Yo es que eso lo Mm, aprendí a usar porque en el trabajo tenía que a veces tratar 2000 imágenes, simplemente pues haciéndoles un filtro de contraste o de lo que fuera, ¿sabes? ujú, Y como soy una vaga, pues descubrí Photoshop Actions y lo hacía con eso. Y el resto del rato pues, me ponía a estudiar arte o a hacer lo que me diera la gana. mm. A ver, mira, tenemos aquí a Cruz de X que también está pidiendo paso. Ahora luego le dejamos ahí que él comente también su trabajo. Hola Cruz, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido. Vale. Hola, a ver. hola. Ahora se te oye. Vale, perfecto. A ver, sigo leyendo. Bueno, Cruz, un segundo, leemos un poco los mensajes que van llegando y ahora entramos en tu trabajo si quieres. A ver, ¿qué más? Vale. Ja, 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 aunque la opción de esclavizar abejas también me suena. Ancaid, tanto exhibir nuestras obras por internet, eso puede dar pie a que nos salgan copiadores, y no creo que los jurados de concursos seleccionen obras que se ven en redes sociales. Ancaid, siempre dándole un toquecito al chat. Bueno, pues misoginia, dice yo sos dos. Hola a todos, dice Emma. Hola Emma, ¿cómo estás? Me llamo Rojo, por ahí saltando. Barbarella es como una Maruja Mayo actual. Me gustaría entrar, pero me da cosita. Dice yo sos dos. Yo sos dos, no te cortes. Eres bienvenida y estará muy bien que la gente pueda ver tu trabajo. A ver, ¿qué más? Sadamón entra yo sos dos, ¿vale? El trabajo de Barbarella me parece muy interesante y basado en la búsqueda de la idea del propio entorno vinculado al reflejo de lo global. Saludos a ambos. ¿Cuál es su Instagram o su página? Vale, os acabo de poner allí el enlace que me ha pasado ella. Rayitox en la hoguera, Barbarella, artistasa. Yo también soy vago, por eso no entro. Jajaja. No me acuerdo. ¿Dejas entrar a cualquier dude? Pues bueno, a cualquiera que tenga obra, que quiera comentarla y quiera compartirla, sí. Rayitox está quemando sus obras. Lo bueno que sirven para algo después de todo. Jajaja. Muy bien. Otro comentario ahí positivo. Venga, vale. Pues si te parece, pasamos a Cruz. Bueno, Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos un poco de tu trabajo. ¿Tienes algún enlace o quieres enseñar
la obra ahí en directo? ¿Cómo quieres hacerlo? Pues tengo mi Instagram que es dxa-115, pero igual me gustaría Pásamelo por más. el chat si quieres. Por el chat que tenemos aquí en Zoom. Como hizo Barbarella, me pasas, copia tu Instagram, me lo pegas aquí. Vale, supongo que ahora mismo debe estar copiando, ¿no? Pero igual si quieres, damos un paseíto por acá. La verdad es que esto de llamarse artistas a mí me parece un poco complicado porque, no sé, yo creo que al final de la vida realmente te das cuenta si fuiste un artista o no, y no tanto por tu obra, sino más bien por tu vida, no por la manera en la que viviste y tal, vivir de una manera poética, pero sin embargo, pues sí pinto y la verdad es que mmm, creo que una de las cosas por las cuales no puedo dejar de pintar es porque si lo dejo, siempre vuelvo a ello, ¿no? De alguna u otra manera. Y pues básicamente mi obra o lo que estoy ahorita pintando o así va en torno como a la problemática climática y más específico hacia la vida, ¿no? O sea, el concebir, el aceptar o tomar la decisión de tener o no tener hijos, ¿no? Y entonces trato de bajarlo eso a la pintura en un sentido que desde que yo me planteo esta pregunta de si tener o no tener hijos, viene una serie de crisis, ¿no? En la que digo, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y qué significa la vida? ¿Y qué significa yo dar vida? ¿Y qué significa que esa persona algún día muera? O que no me quiera, o que me abandone, o yo no poder darle lo que necesita, bueno, en fin, ¿no? Y Ujú. entonces al no poder responder la mayoría de estas preguntas, viene como una fobia, ¿no? O un miedo irracional al tener hijos o a la vida misma, ¿no? De otra persona que en un momento dado no existía y de pronto existe, ¿no? De pronto hay algo que tiene vida. Y entonces, bueno, por ejemplo, esta pintura la hice hace poquito, se Ujú. ve ya. Y es esto, ¿no? O sea, como mi miedo irracional a la vida, ¿no? Y esta se llama Grito con Niño Muerto. Mm, qué bueno. Por ejemplo, antes de esa también pinté esta que está por acá, en un sentido un poco más figurativo y buscando como mi estilo y tal. Este, y es un poco esto, ¿no? Como la violencia de la vida misma, ¿no? Y qué pasa si en un momento dado mi hijo es violento o si yo creo una persona violenta y es ese miedo a la violencia, ¿no? Por ejemplo, esta Ujú. otra también en un corte un poco más figurativo. Aquí vemos las cabezas de bebés y todo esto, ¿no? Como la fobia, el mundo violento, el grito, la angustia, todo esto, ¿no? Mm. Por acá tengo también una que ya es un poquito más, menos alejada de la figuración y es lo mismo, ¿no? O sea, como esta búsqueda interna del tener o no tener hijos o así. Decir que yo me hice la vasectomía justo cuando conseguí la mayoría de edad aquí en México. Tanto pude operarme, me operé, ¿no? Y es porque precisamente pues surge esta crisis, ¿no? De, de la vida o de la no vida. Ujú. Pero, o sea, lo que no acabo de entender muy bien es o sea, ¿por qué para ti es tan relevante lo de tener o no tener hijos? O sea, ¿qué es lo que te hace o sea, ¿por qué le das tanta importancia a ese tema? Porque se te ve joven, quiero decir, tienes toda la vida como para plantearte si en un futuro vas a querer tener hijos o no, ¿no? ¿Por Sí, qué, sí. no sé, de dónde nace esa especie de, por así llamarlo, obsesión? Eh, voy a voltear la cámara. Vale. Nace precisamente, yo creo, por esto, ¿no? Cuando uno es joven, pues siempre empieza a preguntarse las cosas por las cuales vive, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de estar aquí, ¿no? Y yo creo que, bueno, o sea, en tanto que relativamente fácil tener hijos, ¿no? Si tienes 16, 17, a esa edad ya puedes tener
tener hijos, ¿no? O sea, Mm. obviamente es difícil para la mujer, pero el hombre ya desde los 16 puede embarazar a alguien, ¿no? Y entonces, pues yo, aunque sí es una corta edad y sí tengo toda la vida por delante, pues creo que es pertinente, ¿no? O sea, plantearse si yo vivo, qué significa darle a otro esa misma vida, ¿no? Si realmente yo no sé ni siquiera, o creo que toda la vida siempre nos preguntamos eso, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Qué venimos, no? Y Mm. bueno, no sé si yo no me he respondido a esas preguntas y tal vez nunca la haga o tal vez sí, no encuentro el por qué sí dar vida, ¿no? O sea, realmente va a haber personas que lo quieran hacer, ¿no? Pero no sé si yo estoy preparado para dar vida, ¿no? Porque, a ver, mmm, volviendo a esta definición griega del pánico, del miedo a lo inconmensurable, de miedo a la grandeza, ¿no? También yo creo que hay un pánico por dar vida, ¿no? O sea, para mí, el que alguien pueda sentir, pueda pensar, pueda cuestionarse y que yo sea el factor que desencadenó todo eso, al menos para mí me parece algo que me produce miedo, que me produce fobia, ¿no? Yo la Qué verdad es curioso. que Mm. quisiera, bueno, creo que muchos de mi generación quisiéramos adoptar, ¿no? Porque es muy aunado a la problemática climática, también como este problema de la sobrepoblación y todo esto, ¿no? Entonces, ¿Puedo preguntarte cuántos años tienes? tengo 23 años. 23, joder. Wow, pues sí que lo has visto, claro, ya de tan joven, ¿no? Me llama mucho la atención que siendo tan joven, no sé, que lo veas tan claro esto, ¿no? Como que decías ya... Bueno, la vasectomía creo que es reversible, o sea, que en un momento dado puedes volver a... Puedes tirarte atrás, o no sé si habrás congelado esperma o habrás hecho así por si acaso cambias de idea o no, ¿no? Directamente... Sí, sí congelaste. Por si acaso, vale, vale. Siempre está bien que haya como un plan B, porque si de repente en un futuro cambia de idea o yo qué sé, o estás en otro punto, pues que tengas otra alternativa. Pero me llama mucho la atención ver cómo efectivamente tu obra también está muy impregnada de eso y cómo es como que marca mucho tu vida, ¿no? Claro. Ese pensamiento, el pensar en lo que puede pasar si eres padre, la responsabilidad, ¿no? De traer una vida al mundo y todas estas cosas. La verdad que me llama mucho la atención. Sí, sí. ¿Y sueles trabajar ahí en tu, qué es tu habitación o...? Sí, ¿Y sí qué es tengo, acrílico, supongo, entonces? O... perdón, ¿Trabajas con acrílico? es óleo y las últimas que ya estoy como tratando de dejarlo figurativo sí es acrílico, pero en principio es óleo. Vale, vale. Es que hay una de las cosas que me llama la atención y es que cuando uno trabaja en casa, y más si es en la habitación, en mi caso también es así, ¿eh? Cuando trabajas con óleo, con el tema del olor, es una historia fuerte, ¿eh? Porque luego tienes ahí, te vas a dormir y tienes todo el olor ahí, ¿sabes? Con la pintura y todo el rollo, es como bastante heavy. Mucha gente yo Sí. creo que han, han tenido problemas a raíz de eso. A ver, damos paso a Axel Vergara, que la última vez que lo vi fue para la entrevista. Tengo a Benjamín Felipe que está por aquí pululando, pero no tiene conectado el vídeo, no sé qué le pasa. Supongo que ya irá dando. Ya dará las señales cuando quiera. A ver, Ah, a ver, Axel. Ah, vale. ¿Este quién era? Benjamín. sí, Pues, perdón. Benjamín, como no pongas el vídeo, no se te ve. Sí, sí, en un rato, de un minuto. Vale, bueno, pues mientras tanto le damos paso a Axel. ¿Cómo estás, Axel? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Y tú qué? Desde la última vez que... ¿Cuándo fue? Hace una semana ya, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? La he visto bastante gente la entrevista, ¿eh? Creo que va por 1200 personas ya o algo así. Ah, qué Está bueno. bastante bien.
¿Quieres mostrar tus vídeos quizá o cómo quieres hacerlo? Pues sí, a lo mejor mostrar los vídeos es que muchos de ellos yo creo que no pueden ser llamados a lo mejor arte u obras porque tomo como cosas que no son muy propias del arte. O sea, por ejemplo, pienso que tiene una especie de línea como pedagógica o de difusión. Ujú. Entonces, pues, por un lado no es tanto arte, pero igual me gustó el ejercicio que estaban haciendo de intentar explicar lo que hacían. Y Vale, pues, como veía que no había mucha gente, pues dije, quería perfecto. intentarlo. ¿Quieres pasar, Axel, tu página de YouTube o la página donde tengas la obra? Sí, Y así te lo lo mando comentamos. por... ¿Mm? Sí, eso es. Sí, envíamelo. Por aquí por el chat y lo vamos viendo. Mm, mm, mm. ¿Lo has enviado? Sí, creo que sí. Pues no me ha llegado. Vale, ahora sí. Ok. Vale, perfecto. Pues un segundo que lo abro. Tin, tirin, tin, tirin. Ajá. Vale. Un segundo. A ver, vamos a ver. Un momentito, antes de verlo, hago así muy rápido. Atiendo el chat un segundo a las personas que nos vayáis escribiendo. Recordaros que tenéis la opción de enviar vuestro super chat si queréis participar en una pieza que estoy subastando. Bueno, subastando no, perdón, sorteando. Y el sorteo será el día 31 de enero. Y nada, podéis participar desde 1 euro, 1 peso, 1 dólar, lo que queráis. A ver. em, Vale, Elma, puedes participar sin ningún problema. No sé quién más hay por aquí. Yo sos dos, pues tienes la identidad arriba para poder entrar y mostrar tu trabajo. Ancaíz, hace 20 años tuve una tuberculosis por respirar óleo sobre lienzo, por eso ya no trabajo donde duermo. Tengo un cuarto trastero alquilado para pintura y almacenamiento de obras. Es justo lo que decía yo, Ancaíz, que realmente, o sea, trabajar y en el mismo sitio donde duermes, si trabajas con óleo, es una historia. Vale, a ver, tengo ya la página preparada. Para el perro reggae que preguntaba de qué va esta charla, no entiendo nada. Tal como le he contestado, me llamo Rojo, pues es una oportunidad para que quien quiera pueda mostrar su trabajo a toda la comunidad, a todas las personas que nos ven. Y eso, pues podéis mostrar o bien vuestro estudio, o podéis pasarme un enlace de Instagram o un enlace a vuestra página web y podemos ver ahí un poco vuestro trabajo. Y las personas que lo ven a través del chat pueden también comentar, dar su opinión, etcétera. Vale, vamos a compartir pantalla y aquí tenemos la página. ¿Esto qué es? Aquí. De Axel Vergara. Bueno, pues para mí todo esto son obras de arte, pero no sé. Cuéntame un poco, ¿qué pieza te gustaría que analizáramos? Pues me gustaría, si se puede, a lo mejor mostrar dos, porque creo que hay como dos momentos muy diferenciables en el canal. Vale. A lo mejor uno podría ser, o sea, igual no tienen que ser completos, ¿no? Pero, No, elegimos un trozo, porque, bueno, depende de la duración. Si es 1 minuto, igual todavía, pero si es sí, mucho más largo, no, bueno, no sé, depende un por poco. ejemplo, ese que es el que tiene más visitas, que se llama Lógica del Sentido, ese es de Ah, la primera etapa en la que hacía videos con Sofía. Bueno, todavía todos los videos son en colaboración con Sofía. a ver, mira, espera, vamos a hacerlo aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo has dicho que se llama? Se llama Porcelana y Volcán y en la miniatura dice Lógica del Sentido. Es de los que están más abajo. Vale, pues vamos para abajo. Ostras, es que hay unos cuantos ya, ¿eh? Aquí. Lógica del Sí. sentido. Vale, este, ¿eh? Lo abro. Lógica del sentido. Porcelana y volcán. Evidentemente, toda vida es un proceso de demolición. Pocas frases resonan tanto en nuestra cabeza con este ruido de martillo. Pocos textos
tienen este irremediable carácter de obra maestra y de imponer silencio, de forzar un asentamiento aterrado, como la novela corta de Fitzgerald. Toda la obra de Fitzgerald es un único desarrollo de esta proposición, y sobre todo de su es evidente. Un hombre y una mujer, unas parejas. ¿Por qué unas parejas? Sino porque se trata ya de un movimiento, de un proceso definido como el de la diada, que lo tienen todo para ser felices, como suele decirse, bellos, encantadores, ricos, superficiales y llenos de talento. Y luego algo sucede que hace que se rompan, exactamente como un plato o un vaso, terrible mano a mano de la esquizofrénica y el alcohólico, a menos que la muerte no se los lleve a los dos. ¿Acaso es esto la famosa autodestrucción? ¿Qué pasó exactamente? No intentaron nada especial que estuviera por encima de sus fuerzas y sin embargo se despiertan como tras una batalla demasiado grande para ellos. El cuerpo roto, los músculos agarrotados, el alma muerta. Tenía la impresión de estar de pie en el crepúsculo en un campo de tiro abandonado con un fusil vacío en la mano y las dianas derribadas. Ningún problema que resolver, simplemente el silencio y el solo ruido de mi respiración. La inmolación de mí mismo era un cohete sombrío y mojado. Por supuesto que sucedieron muchas cosas, tanto en el exterior como en el interior. La guerra, la quiebra financiera, un cierto envejecimiento, la depresión, la enfermedad, la pérdida del talento. Pero todos estos accidentes ruidosos ya produjeron sus efectos en su momento, y no serían suficientes por sí mismos si no socavaran, si no profundizaran algo de toda otra naturaleza, y que por el contrario no ha sido puesto de manifiesto por ellos sino a distancia y cuando ya es demasiado tarde, la grieta silenciosa. ¿Por qué hemos perdido la paz, el amor, la salud, una cosa tras otra? Había una grieta silenciosa, imperceptible en la superficie, único acontecimiento de superficie como suspendido por sí mismo, planeado sobre sí, sobrevolado su propio campo. La verdadera diferencia no está entre lo interior y lo exterior. La grieta no es ni interior ni exterior, está en la frontera, insensible, incorporal, ideal. Con lo que sucede en el exterior y en el interior, tiene relaciones complejas de interferencia y cruce, de conjunción saltarina, un paso aquí, otro paso allí, a dos ritmos diferentes. Todo lo que ocurre de ruidoso ocurre en el borde de la grieta, y no existiría sin ella. Inversamente, la grieta no prosigue su silencioso camino, no cambia de dirección según las líneas de menor resistencia, no extiende su tela sino bajo el golpe de lo que ocurre. Hasta el momento en que los dos, el ruido y el silencio, se unen estrechamente, continuadamente, en el crujido y el estallido del fin, que ahora significa que todo el juego de la grieta se ha encarnado en la profundidad del cuerpo, a la vez que el trabajo del interior y del exterior ha disentido sus bordes. ¿Qué podemos responder al amigo que nos consuela? Por Dios, si yo me rompiera, haría estallar al mundo conmigo. Veamos, el mundo no existe sino por el modo como se capta. Por ello, más vale decir que no es uno quien tiene la grieta, que es el gran cañón. Este consuelo a la americana, por proyección, no es bueno para los que saben que la grieta no es ni interior ni exterior y que su proyección al exterior señala tanto la proximidad del fin como la introyección más pura. Y si la grieta se convierte en la del gran cañón o la de un peñasco de Sierra Madre, si las imágenes cósmicas de barranca, montaña y volcán sustituyen a la porcelana íntima y familiar, ¿qué es lo que cambia? ¿Y cómo evitar el sentir una insoportable piedad por las piedras, una identificación petrificante? Como Lori le hace decir a su vez al miembro de otra pareja, admitiendo que si hubiera roto, no había ningún medio antes de que la desintegración fuera total, de salvar cuando menos las dos mitades disjuntas. Oh, pero ¿por qué? ¿Por qué fantástica taumaturgia geológica? ¿No se podían soldar otra vez estos fragmentos? Yvonne ardía en deseos de curar la roca desgarrada. Con un esfuerzo superior a su naturaleza de piedra, se acercaba al otro, se derramaba en plegarias, en lágrimas apasionadas, ofrecía todo su perdón, el otro permanecía impasible.
Todo esto está muy bien. Hostia, vale, un segundo, es que dura 23 minutos, es un poco... Sí, sí, sí. Es que pensaba que era de 2 minutos o algo así. No, o Vale, sea, más o menos, para pillar un poco lo que es el concepto, yo creo que está bien, es que si no se nos va sí. vamos No, a no. estar con el vídeo va a durar 3 horas. Si acaso cuenta un poco para la gente que nos esté viendo, aprovecho para saludar a Sofía, Sara de la Rosa, Teresa, que está por ahí en oculto, Benjamín Felipe Espinoza, que bueno, cuando queráis mostraros, os podéis mostrar. Y ahora luego con Sofía y Sara, pues hablamos. Cuéntanos un poco, Axel, cuál Bueno, es un poco la idea que subyace detrás de esta pieza. bueno, pues es que el canal surge como motivación por una conferencia que dio Enrique Restrepo, que es un profesor que descansa en paz era colombiano, y él dio una conferencia que a mí me gustó mucho que se llama Nomadismo. Es una conferencia que dio como aniversario de la muerte de Deleuze y lo hizo en conjunto con un colectivo de artistas que se llaman Antena Mutante. Y lo que pasa es que yo disfruto mucho de hacer algunas lecturas, pero además me pasa mucho que yo tengo como que mucha dificultad para prestar atención. Entonces, a mí lo que me ayuda mucho para prestar atención es que mientras esté yo leyendo algo, mientras esté desarrollando alguna especie de argumentación, haya música y también haya imágenes. Entonces, en esta conferencia, la Antena Mutante acompañaba la conferencia de Restrepo con imágenes y con sonidos, que eran imágenes que ellos tomaban pues de internet, ¿no? Así como imágenes que no eran de su autoría, pero que las combinaban un poco como retomando tal vez esta idea del VJ, ¿no? Que es como con, Mm, con, con cosas que ya existen, o incluso el DJ esta nueva forma de presentar la música que ha sido como muy, ha estado muy presente actualmente como del mixtape, ujú. o sea, de tener como cosas que no son totalmente de tu autoría y hacer pequeñas modificaciones. Entonces yo lo hacía un poco para que a mí se me hiciera más sencillo prestar atención, ¿no? Porque había textos que me gustaban y los quería como leer varias veces. Mm, Pero también está dirigido un poco como hacia poder hacer como una especie de atentado hacia el copyright, porque si se ve, pues trato de que se incluya los medios, o sea, trato de que los medios no desaparezcan. Por ejemplo, en el ejemplo que nos daba esta Barbarella ahorita de su trabajo, me gusta ujú. cómo ella desaparece sus medios y eso también es un componente importante de su obra. O sea, ella nos dice que no nos va a platicar cómo hizo ese entramado, pero creo que en este caso era muy importante que el medio se hiciera explícito. Entonces, pues me gustaba esa forma de grabar, a mí me gustaba mucho porque yo tenía que poner muchas cosas Ujú. en mi cuarto, como tenía que poner libros y cuerdas y amarrar cosas y pegaba un espejo a la pantalla de una computadora y con un celular yo grababa la pantalla de la computadora. Sí, Entonces ya me he fijado, ya se veía, se notaba eso, sí. Qué bueno. eso me gustó porque a mí me, Mm, me ponía triste que yo tenía muchas ganas de editar video y no encontraba los medios para deformar la imagen. mm, Entonces, utilizando el espejo y haciendo que la velocidad de la música se hiciera más rápida o más lenta, creaba ujú, nuevos sonidos que obviamente no eran muy innovadores porque son canciones que ya existen, pero aceleradas y encimadas con otras canciones, pero que a la vez siento yo que puede tener como alguna relación con el collage, a lo mejor no en un sentido puramente visual, pero sí una relación con el collage o mm, incluso con el collage, ¿no? Como esta noción de Fostel, de que es un collage, pero que es destruido, ¿no? O sea, mm. entonces, yo de ahí partía para hacer estas cosas o sea, mi objetivo era un poco también como ser agresivo en el sentido de que como que atentar un poco contra el copyright, atentar un poco con la autoría, o sea, porque yo no me puedo decir autor de eso, ¿no? Ujú. Incluso salen pinturas de Egon Schiele o de Basquiat, ¿no? Sí, Que no, sí, sí, ya lo vi. obviamente, Ujú. no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero me importaba mucho esa disolución de mi persona porque a mí me ponía muy nerviosa la idea de expresarme yo,
como que yo sentía que yo no tenía mucho que decir, como que yo sentía que no era una mente que tuviera que expresarse o exponerse ante los demás, como que no tuviera nada que aportar, pero hacía una especie de selección de cosas que yo sentía que aportaban mucho. Por ejemplo, ese texto siento que en sí también es referencial de los medios y de la forma en la que se crea ese video, porque ese texto habla de la grieta y habla de cómo la grieta es una cosa que sustancialmente no se puede decir que está dentro del objeto ni que está fuera. Entonces es una cosa que se mantiene como de manera superficial, pero a la vez se entra en las profundidades, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, me parecía muy importante el hecho de que al momento de que yo grabara, no evitara que se viera la interfaz de YouTube, porque por un lado, eso me hace sentir como que no puedo distinguir exactamente, o sea, como el video a su vez está subido en YouTube, cuando yo lo reproducía y como veía la interfaz del video normal y luego la interfaz que yo había grabado y luego otra interfaz de otra pestaña que yo había abierto, como que sentía que se diluía esa cárcel que generan los videos en donde el límite de la imagen es como el límite de lo que puede pasar, ¿no? Y todo lo demás es un marco que lo enmarca y hace que se quede específicamente en ese lugar, ¿no? Entonces, el hecho de que yo metiera cosas de la afuera en el adentro del video, o sea, esta interfaz de YouTube, a mí me hacía sentir como que el video también, como que con una especie de movimiento recíproco, también el video lograba salirse de la interfaz de YouTube, ¿no? En el sentido de que como había algo adentro que no debía estar adentro, como que también había la posibilidad de que se saliera algo que no tenía que estar afuera, ¿no? Y Estas piezas las has hecho en colaboración con Sofía, ¿no? sí, o sea, pues de hecho la voz es la Que de la Sofía. tenemos aquí también. No sé si quieres añadir algo, Sofía, respecto a esta pieza, ya que la habéis hecho, perdonar, Benjamín y Sara, pero, o Teresa, pero aprovechando que están aquí los dos autores de... eh, no sé si queréis hablar tú también, Sofía, de estas piezas o de esta pieza, que por cierto, disculpas porque no se ha oído el sonido. Cuando le he dado a compartir pantalla, no he activado la pestañita del sonido. Creo que se ha oído bastante mal, lo siento. Ha sido Sí, involuntario, ¿eh? no, de hecho, bueno, yo entré ahorita con ustedes para justo agregar algunos comentarios a lo que Axel podría decir de los videos. Vale. El sonido de por sí de ese video en especial es un poco bajo, porque me gustaría agregar que eran videos hechos, o sea, lo que dura el video fue lo que duró en hacerse. Estaba todo hecho en vivo y además eso trae una experiencia muy fuerte porque te expones a lo, ¿cómo se dice? A lo que no puedes prever. Y Ujú. además eso genera que los mismos videos sean muy infinitos, porque pasan cosas que nosotros ni siquiera pensábamos que iban a pasar, cosas que Mm. ni siquiera nosotros desciframos o podemos anticipar de qué va a hablar el video. Además se presta a un sinfín de interpretaciones, porque no necesariamente, y digo, no de manera estricta, el texto tendrá alguna relación directa con las imágenes que estén apareciendo, con el sonido. Sin embargo, ahí es donde puede surgir de manera libre las interpretaciones que cualquiera quiera darle. Es Ujú. algo que me parecía muy novedoso, bueno, muy apasionante además de realizarlos, Ujú. porque pasa muchas veces que ves una obra que te genera emociones, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, yo cuando he realizado collage o pintura, el proceso es súper diferente porque es un proceso más, bueno, al menos en mi caso, más meditado, más, me lleva mucho más tiempo. Y sin embargo, me generaba una emoción directa al momento de estarlo haciendo, cosa que a veces en obras de otro tipo me llega hasta el final, ¿no? Ya cuando lo veo realizado y cuando digo, quedó justo como lo quería, ya es cuando siento como esa satisfacción, por así decirlo. Pero aquí la Mm. satisfacción estaba en el nerviosismo, ¿no? En la expectativa de cómo iba a salir. Mm. Eh, Puedo imaginarme.
Sí, y bueno, y también sí, las cosas que menciona Axel también me parecían muy importantes. Esto de mostrar la interfaz de YouTube y que de repente la persona que estuviera viendo el video notara eso y que de repente también esa persona lo está viendo en una interfaz de YouTube, como que hay ahí una especie de choque contra la persona que lo esté viendo, ¿no? Como que una especie de agitación que te despierta y que te muestra cómo es que estás ante un medio que es un video, pero es un video que está grabado y como que una especie de Matrix y Hmm. fractal ahí, ¿no? La verdad que Eh, se ve muy bueno. Si vemos que hay tiempo, igual luego podemos poner un pequeño trozo para que se... O bueno, mira, lo voy a compartir un segundo. Voy esta vez... Ay, perdón. A darle al sonido, para, aunque sea un trozo más pequeñito, una pequeña fracción, pero que la gente pueda más o menos hacerse una idea de cómo sonaba, porque si no, no se entendía nada. Pero ¿Se sucede oye bien que es ahora? por tu A ver, culpa espera. y en cuanto a mí ¿Lo oís prefiero bien? desintegrarme a mis anchas. Por más estrecha que sea su conjunción, ahí hay dos elementos, dos procesos que difieren por naturaleza. La grieta que alarga su línea recta incorporal y silenciosa en la superficie y los cuerpos exteriores o los ruidosos empujones internos que la hacen desviarse, profundizarse y le inscriben o le efectúan en el esplendor del cuerpo. Vale, bueno, más o menos. No, como ya lo he puesto antes un buen rato, tampoco quiero alargar demasiado. Lo que sí que voy a hacer, con vuestro permiso, es en el chat voy a dejar el enlace a vuestro canal. Bueno, al canal de... No sé si es de los dos o es de Axel o... Pero bueno, os dejo aquí el de los dos. Vale, perfecto. Pues he dejado en el chat el enlace para que todas aquellas personas que quieran verlos con más calma y con más detenimiento puedan acceder ahí y verlo tranquilamente, porque ahora mismo es como somos muchos, también quiero darle voz a Sara, a Benjamín y a Teresa que están esperando, pues nada, simplemente para intentar un poco agilizar el tema del tiempo y tal. Si acaso luego vemos que está más holgado, luego también hacemos un poco más de charla entre todos. Barbarella, que ya sé que debes decir, bueno, yo he charlado un rato y ahora me tengo que aguantar aquí. No, 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 ¿Estás bien? ¿Todo guay? no, estoy bien, estoy Vale, bien. vale. Luego, si queréis, lo que podemos hacer también es un poco que cada cual opine un poco sobre el trabajo de los demás, si hay algo que quiera decir o lo que sea, ¿vale? Em, Vale, pues empezamos con Benjamín, que estaba ahí... Que estás un poco tímido, ¿no, Benjamín? ¿Qué te pasa? No, es que me metí un poco por impulso, que no sé, vengo saliendo de una clase en Zoom, entonces otro Zoom, y bueno, no muestro generalmente mucho mi trabajo a nadie en realidad, y entonces Ujú. pensé que sería una buena oportunidad para Pues venga, lánzate, soltar un enséñanos. poco. ¿Tienes un Instagram o nos lo quieres enseñar directamente de ahí? ¿Cómo quieres hacerlo? Sí tengo un Instagram, pero eh, bueno, sí, mejor muestro eso que está más ordenadito. Vale, pues pásamelo por chat. ¿Me lo has pasado? Sí, sí, ahí va. Vale, perfecto. Pues venga, Eh, le doy Aunque a... no tengo Lo todo copio ahí. y ahora lo vemos. Y así que también un poco quienes nos están viendo puedan también, pues eso, opinar, dar un feedback sobre tu trabajo. Que yo creo que eso es algo súper positivo. Se suele hacer mucho cuando alguien está estudiando Bellas Artes, el, Ujú. que el alumno tenga que explicar delante del profesor y de sus compañeros qué es lo que hace, por qué lo hace, en fin. Y que los demás puedan opinar también un poco, ¿no? Sí, me Vale, ha pues aquí tocado. tenemos Beben, jajajaja. Vale, pues aquí, bueno, hay varias piezas, cada una un poco mezclado con vida personal. Ajá. No sé si hay alguna pieza en concreto que quieras comentar o que te apetezca Bueno, la que compartir. está abajo del perro, eh, más arriba, más arriba. A ver, ¿más arriba todavía? Sí, sí. Esta. La de abajo, Ah, la de abajo. Vale, un segundo. Esta. sí. Vale, cuenta, ¿esto qué es? Em, Un poco. Primero una descripción así un poco más técnica y luego si quieres un poco cuál es la idea de que hay detrás de esta pieza. bueno, básicamente son medallas escaneadas en blanco y negro, que luego en Photoshop hice un fotomontaje.
Eh, Invertí el blanco y el negro, eh, y armé una cierta composición haciendo alusión a la bandera de Chile, que es de donde soy. Ujú. Bueno, y en el año 73, el 11 de septiembre del año 73, ocurrió un golpe de Estado en Chile, a manos de Augusto Pinochet. Mi abuelo, por parte de mi papá, fue parte del ejército durante esa época, entonces eh, no sé, tuvo que manejar, llevar armamento. Hay varias historias. Ujú. Pero bueno, no sé qué tanto sabe la gente de acá, pero eh, fue algo horrible la dictadura. Murió un montón de gente, mataron un montón de gente, torturaron. eh, y bueno, también es parte de mi historia personal porque eh, parte de mi familia fueron parte de gente que ayudó a perpetrar este golpe de Estado. Eh, Ujú. entonces igual es como una historia complicada un poco, para mí personalmente, y también porque, bueno, acá mucho del círculo del arte se desenvuelve eh, muchas veces como trabajo relacionado a la dictadura, porque todavía un fantasma que hasta las generaciones mías afecta, y es parte de la historia y es parte de la política que se discute todos los días hasta el día de hoy, aunque esté bastante trillado, pero siento que todavía es importante denunciar. Aparte también del video que subiste el otro día sobre el arte de izquierdo. Mm. Eh, ¿Qué te pareció ese vídeo? ¿Te gustó? sí, o sea, yo pienso que nunca va a poder o va a ser el arte de una sola orientación política. Eh, pero ¿por qué se hace o se ve tanto el arte por parte de gente de izquierda? Es porque eh, prácticamente son los únicos que tienen algo que denunciar o algo que hacer ver, porque, no sé, aunque pueda ser controversial para alguna de la gente del chat, la gente de derecha no tiene mucho que denunciar o reclamar, porque solamente están interesados en mantener el poder y el status quo. Mm. Los demás son los que quieren cambiar algo. Eh, y bueno, parte del trabajo que estuve haciendo este año ha sido sobre recobrar esa memoria, y esos como artefactos, como de mi historia y también de la historia del país, eh, para seguir haciendo de forma de denuncia. Ujú. Eso básicamente. Qué bueno. ¿Seguimos viendo el Instagram? Sí. Venga, a mí esta pieza, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, pero a mí me parece muy interesante la idea, el hecho de que lo hayas hecho como en negativo, ¿sabes? Me parece que tiene, tiene bastante sentido, y más después de todo lo que acabas de comentar, y el hecho de que cojas esas medallas, ¿sabes? Que las escanees y que efectivamente las pongas en como el reverso, ¿no? De lo que hay ahí detrás de esas medallas. No sé si, bueno, ya has comentado, ¿no? Que eran unas medallas que las habías sacado ¿de quién? De De tu mi propio abuelo, abuelo. de mi bisabuelo. Hmm. Pues a mí me parece muy buena esa pieza, la verdad. Bueno, No sé. también hace alusión como a la bandera negra, que últimamente en las marchas que ocurrieron ya el año antepasado, eh, se ha utilizado mucho la bandera negra como forma de luto y también Hmm. rechazo un poco hacia el gobierno, o el rechazo también mucho hacia la patria o a lo que significa la patria o el patriotismo. Ujú. ¿Hay alguna otra pieza que te apetezca así Eh, comentar o bueno, las tres imágenes de arriba y las que vienen, estas? sí, que bueno, es algo más de un poco de Instagram, que siento que sucede mucho que amigos artistas
suben como registro de su día a día o cosas que encuentran interesantes, o muchos hacen un Instagram en cuanto a una temática o cierta composición. Hmm. Y bueno, lo que yo he estado viendo y por todo este año de pandemia eh, ha sido como cosas que están botadas o solitarias un poco. Muy bueno. Porque para mí ha sido un año bastante solitario. Estoy en otra ciudad, alejado de la mayoría de mis amigos. No conozco mucha gente acá, entonces ha Ujú. sido complejo. Y bueno, he estado como inconscientemente y también conscientemente buscando cosas o viendo cosas, basura, cosas que me llaman la atención, como, no sé, estaba como esa pila de tierra y encima un objeto como completamente saturado, con mucho color encima de básicamente nada, Hmm. que Sí, es la como verdad que eso. está muy bueno. La Es siguiente verdad imagen, que en Instagram normalmente siempre la gente suele poner fotos llenas de glamour, como que tienen ahí mucha onda y tal, y de repente es como poner ahí, pues eso, un trozo de tierra con un cacho de plástico, creo que eso es de una nevera, ¿no? De un frigorífico. sí, sí, parece. Y mezclado con la rueda, la botella, todo así como... Nada, está muy bien. Vale, vemos otro más. A ver. ¿Esto lo has Eh, construido tú o ya estaba así? no es un columpio, o no sé cómo le dirán, Sí, columpio un igual. columpio. Hmm, hmm. Que bueno, me interesaba como la composición, la sombra y como la piedra solitaria ahí al lado. Eh, Mm, Como que hay muchas piedras chiquititas sí. y está como esa sola. La otra, que igual siento que es un poco más interesante que esta. La otra eh, pieza esta. Esta, sí. Ujú. Que bueno, he estado recorriendo cerca de mi casa como no tengo mucho que hacer. eh, ¿Dónde estás? ¿Qué estás en Chile mismo? ¿Pero dónde? Temuco, una ciudad del sur. Entonces igual hay mucho árbol, eh, mucho, mucha lluvia también, entonces no sé, hay Hmm, muchas veces no se puede salir, pero estoy al lado como de un cerro, una montaña bastante grande, entonces a veces me voy a andar en bicicleta hacia allá y hago registro, le saco fotos a cosas que encuentro interesantes. Y eso es como de un lugar de construcción que estaba abandonado, como hmm. detrás de una reja con candado, y me pasé y estaba como todo ahí, todo botado, lleno de escombros, y estas piezas que en realidad no sé qué son, pero estaban como puestas, no sé, como si fueran televisores, Hmm. eh, botados, como que ese imaginario igual se ve mucho como de televisores botados en la calle, o muchas veces también le saco fotos a sillas que están solas en lugares como que uno siempre se encuentra como objetos extraños que uno se pregunta como qué historia tiene o de dónde viene o cómo llegó ahí. Eh, Totalmente, es verdad, ¿eh? Hmm. que es como, bueno, un poco eso. Me Eh, hace gracia porque estoy seguro. Luego voy a mirar. ¿Cómo has dicho que se llama el sitio? Tefuco. O Temuco, perdón. Temuco. Temuco, sí. Temuco, no, Tefuco. Tefuco suena fatal. A ver, espera un momentito. Que quiero ver exactamente dónde está esto. Ah, vale, un momentito, ¿eh? Compartir pantalla. Vamos a compartir Temuco. ¿Dónde está Temuco? Vale, a ver. O sea, esto es Temuco. Temuco está ubicado en el centro de Chile, al sur de Santiago. O sea, vamos a ver fotos de Temuco. O sea, mira que hay cosas bonitas, ¿no? No, sí, Estatuas, tal, mírale ahí las nubes, todo para ahí como muy... Hombre, paradisíaco eh, tampoco diría, la verdad. No hay así no, nada que pero es digas. lindo, es bastante lindo. Sí, no, Eh, no, se ve bien, se ve bien. Pero... Igual es un lugar un poco estratégico para, no sé, para viajar porque es como una de las ciudades más grandes del sur y cerca de esta hay muchos parques nacionales mm, y, ¿cómo se llama? Otros pueblos, ciudades pequeñas que tienen, no sé, lagos importantes o lugares muy lindos. Bueno, en general Chile es un lugar muy lindo que siento que en cuanto a pues, turismo no se aprovecha lo suficiente.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, tengo entendido que bueno, todo lo que es Latinoamérica tiene un montón de sitios increíbles, ¿eh? Tiene muchos sitios que son una Sí, pasada. sí. Hostia, increíble lo lejos que estamos, ¿eh? Joder. Muy La magia de lejos. internet. Ajá. Vale, nada, simplemente era eso, que es que me hacía gracia el ver dónde estás tú ahora mismo, en qué rincón del mundo, ¿no? Desde dónde nos estás hablando y ver todas estas fotos que estabas aquí pasando, que a mí personalmente me gusta mucho estas fotos que has hecho de cosas que en un principio son completamente anodinas, ¿no? Que tampoco tienen ahí como, ¿sabes? No es la típica foto espectacular, no es unas cascadas, no es gente bonita, ni, no sé, ni siquiera hay gente, es como, es pura desolación, es muy Mad Max. Pero a mí me encanta, me parece que se ve genial. Y me gusta Sí. además luego cuando explicas tú, o sea, tus reflexiones viendo esa pieza, ¿no? Me parece que está muy bien. Es que siento que hay mucha cosa linda o mucho, no sé, hay algo bello en lo feo también, o que algo sea feo o demacrado, no es necesariamente malo, porque en algún sentido estético o emocional puede tener cierta gracia para cada uno. Hmm, totalmente, es verdad, ¿eh? Am, eh, ¿Te parece? Bueno, ¿hay algo más que quieras mostrar? Lo pasamos a Teresa, que veo que ahora por fin ya tiene ahí la conexión. No, Eh, sí, eso, Sara está, básicamente. está missing, nos ha dejado la silla. Igual es una pieza así un poco más conceptual. También. Bueno, si hay algo que quieras añadir luego o lo que sea, pues lo dices y tal. Bueno, la verdad es que todas las horas me están gustando mucho todo lo que estoy viendo. ¿Qué tal, Teresa? No sé si me oyes. Sí, hola, Hola. ¿se me oye? Sí, se te oye, alto y Me claro. había metido sobre todo porque no me iba a YouTube, entonces no podía hacer de otra manera, pero bueno, ya que Bueno, estoy aquí. genial. Mejor, así. Bienvenida. Pues nada, ¿te apetece enseñarnos un poco lo que estás haciendo, tu trabajo y tal? Pues yo primero quería comentar, o sea, nunca lo he hecho en plan a nivel artístico, pero me ha parecido muy curioso en cuestión con el chico que ha hablado antes, perdón, no sé cómo te llamas, y no me va la Benjamín, que pantalla, ahora... no me Benjamín va la Felipe pantalla, Espinoza. tampoco lo veo. Pues yo tengo una cuenta de Instagram que la uso pues como muy de vez en cuando, donde subo fotos de sillas que eso, que me encuentro como en estados que digo, Dios santo, las sillas son como maravillosas. Uy, va. ¿Se me ha Perdón. ido? Sí, no, soy yo, no sé qué, he debido tocar algo. Creo que tiene que ver con la conexión. ¿Me oís, no? Vale, pues no sé, he debido tocar alguna historia. Un momento, perdón, Hay sorry. que compartir ese Instagram. Ahí está. A ver, vale, ya está. Lo siento, es que yo creo que al tocar un poco el ordenador está como tan frágil que enseguida se me va la conexión a la cámara. Vale, ya está, perdona, ¿eh? ¿Qué decías del Y Instagram? nada, pues yo pues como que tengo como muchas carpetitas en mi teléfono con fotos de sillas o de burracas que me gustan también mucho y entonces pues empecé a subirlas a internet. Y nada, simplemente pues, me parecía curioso pues que este chico pues también hiciera fotos así, ya está. Y yo luego a nivel de ahora pues no hago, no hago nada. O sea, soy universitaria, estudio en la Universidad Complutense de Madrid y somos como muy Antonio López todos. Entonces, pues hago carboncillos, pues Antonio López, hago bodegones, cosas sosas y, y no mucho más. También hice un fanzine, o sea, en general, bueno, yo no sé si enseñar algo, si algo así. ¿Puedo compartir Sí. pantalla? Creo que no puedes. O sea, yo por mí no tengo ningún problema, pero... A ver, espera. Hacer coanfitrión. A ver, mira. Nombrar coanfitrión. Vale, te acabo de dar una parcela de poder ahora mismo. Gracias. Vale, pues prueba a ver a compartir la pantalla, a ver si puedes. Oye, a ver. Joder, me manejo fatal con la tecnología, perdona, Ostras, qué divertido. Qué guay. Es lo que estoy viendo yo. ¿Se ve? Sí, sí, se ve, se ve. Pues bueno, pues yo de obra eso, pues no hago más allá de trabajos de clase, a ver dónde los tengo. Y nada, o sea, dentro de lo que cabe, pese a que haga cosas muy clásicas porque es lo que mandan y por lo que hay que hacer y que no tengo mucha idea de arte pues como vosotros y pues qué bien poder aprender, pues intento como crear un relato en relación al miedo, a la Ujú. angustia y tal, pues creando cosas que a mí me angustian. Pues por ejemplo, esto es el metro de Madrid, visto desde arriba, con Qué un plano bueno, en ¿eh? Gracias.
Mm. Porque a mí como que me produce mucha angustia el metro, entonces pues los carboncillos los hago pues eso, pues como contando cosas que a mí pues por lo menos me producen como por lo menos eso, pues esa agitación interior. O sea, dentro de que pues podría hacer obra más interesante, pues intento que tenga como algún mensaje por detrás, aunque sea pequeñito. Esto, por ejemplo, es el baño de mi facultad, porque paso muchas horas ahí dentro. ¿Esto es carboncillo? Sí, es carboncillo. ¡Wow! Parece una foto. Sí que realmente es muy Antonio López, ¿no? Lo que estáis estudiando. Sí, es que en la facultad nos movemos entre Antonio López y Antonio López y ya está. ¡Qué heavy! ¡Wow! Sí, todos pintamos como Antonio López, no me escondo, pero por eso me parece muy interesante pues todo lo que estáis contando y aprender un poco. Qué bueno. O sea, a mí me parece genial, ¿eh? La obra de Antonio López, no es que, pero me sorprende esto, es que digas que todos ahí como pintando estilo Antonio López, qué curioso. Y supongo que partes de fotografías que harás con el móvil y luego... Sí, de hecho iba a enseñar las fotografías porque pensaba que a lo mejor pues es interesante. Y esto, por ejemplo, pues ansiolíticos y tal, pues con todo este relato pues del miedo, pues al final pues lo que se toma una para poder aguantar el tirón, ¿no? Sí, los cuadrados me dan mucha fobia y pues nada, pues... Y mira, por ejemplo, no sé si es exactamente la foto, pero pues porque se vea un poco pues lo que hay detrás de este tipo de obras, pues eso. Qué ahí bueno. está la foto. Digo, a ver si... Y aquí, por ejemplo, está cuidado ahora con lo que se muestra, ¿eh? Espero que tengas las carpetas bien ordenadas. Sí, las tengo bien ordenadas. Vale. Este es, por ejemplo, el bodegón de las pastillas, aunque está girado, pero bueno, yo creo que más o menos, no sé si veis esto y esto, pues es parecido, ¿no? Y, por ejemplo, no veo, vale, hay un dibujo que pensé que tenía aquí que no tenía. Y bueno, y luego hice un fanzine también con el tema del relato, pues eso, de la ansiedad, del miedo y todas estas vainas. Qué bueno. Y nada, y pues aquí pues hay trocitos de mi fanzine que yo no, o sea, tengo un Instagram, pero lo tengo privado porque, no, porque me da angustia también que me siga gente. Pero si a alguno le interesa, yo paso el PDF encantada. Si alguien lo quiere, me lo dice y ya veo cómo me puedo poner en contacto. Y entonces eso ya a nivel más fanzine trabajo más eso, la línea, el estilo cartoon, los colorcitos llamativos como una niña de 2 años. Qué bueno, me gusta. Muchas gracias. Y pues nada, pues esa es mi obra. Qué guay. Yo quiero el fanzine. Sí, sabía que a ti Barbarella te iba a gustar. Me estoy imaginando. Yo lo quiero. Barbarella seguro que va. Espera, que intento volver al Zoom, lo siento. No sé cómo volver. A ver, espera. Vale, ya hemos vuelto a la situación previa, donde estábamos. Oye, pues está genial, ¿eh? Me gusta mucho lo que he visto. Tanto, ostras, tu calidad técnica, que es brutal, como luego lo de fanzine se ve súper divertido también, ¿no? Se ve como también hay como un retrato bastante personal. Lo de no me encuentro, por ejemplo, con la cabeza ahí. Me ha llamado la atención. Bueno, había varias piezas así que me han llamado la atención. No sé, ¿cómo se puede hacer para que la gente vea tu fanzine? ¿No puedes poner un enlace? Porque mira, por ejemplo, Pidrosov dice, yo también quiero el fanzine. A mí me gusta mucho, dice Eric. Es que no sé, porque ya digo que yo las redes las manejo un poco mal. No sé si dar mi mail o el Instagram este que pasa de Sillas de Madrid es el único que tengo público, por si alguien quiere contactar conmigo y se lo doy, no sé. Vale, es que no mira, lo voy a compartir tu Instagram para que la gente lo vea, si te parece. Es este, Sillas de Madrid. Solo hay fotos de sillas y de váteres que para mí son como sillas con un hueco. Oye, pero está genial, me encanta. Oye, recordar a todas las personas que nos estén viendo que si sois artistas y tenéis obra hecha y queréis mostrarla, esta es vuestra oportunidad. O sea que si os da vergüenza, os da miedo o lo que sea, no os cortéis, lanzaros y tenéis allí en el chat fijado la identidad de la reunión, código de la reunión, vais a Zoom y en un segundo estaréis aquí. Y podremos ver lo que estáis haciendo, que la verdad que me parece genial. O sea, me gusta mucho esta propuesta y que cada artista pueda presentar lo que hace. O sea, por ejemplo, en tu caso, con el tema de las sillas, me gustaría preguntarte cómo te nació la idea o las ganas de empezar a hacer fotos de sillas.
Sí, ¿Por bueno, qué? para conseguir el fanzine enviarme un mensaje directo a este Instagram. Y lo de las sillas, pues no sé, porque en mi universidad hay un montón de sillas rotas y empecé a ver como sillas por todas partes. Hay un montón de cuentas de este estilo que hacen fotos como a cosas de basura y tal, porque pues yo creo que es como un tema muy llamativo, ¿no? La gente que vivimos en ciudad, como es como todo basura, todo tan triste, pero a la vez es tan como precioso, ¿no? Y pues nada, dije, pues eso, no sé, empecé a hacer fotos así, es que no tienen, no tengo ningún rollo conceptual detrás. Fotos así, no sé, me gusta porque hay mugre. Lo pe- Porque hay un mugre, hago fotos. No, está guay. La verdad es que me encanta y me parece una muy buena idea, ¿eh? Oye, Sara, ¿no? Espera, ¿Sara? Sara, no te vayas, ¿eh? Que ahora entrarás tú. Que antes nos has dejado ahí con la silla. Digo, esto es una instalación que se está marcando Sara ahora. Pues está muy chulo, me gusta mucho tanto el fanzine como el trabajo que estás haciendo de carboncillo. Como esta idea, por ejemplo, de hacer fotos de sillas me parece una pedrada súper súper interesante, me gusta mucho. No sé si, no sé, ahora mismo como no veo el chat, no sé lo que estará comentando el resto de la gente, pero a ver, vamos a ver. Pensé que erais... Bueno, a ver, es que hay bastantes mensajes por aquí que ya se me han pasado, se me han pasado, perdón. Ah, mm, mm, mm. Es que hay un montón. Podéis criticar mis ilustraciones sin subir, quiero ser anónima. La gracia no es tanto hacer un vídeo hablando sobre la pieza de otras personas, sino que el artista sea quien presente su trabajo. Yo creo que también eso es muy interesante y creo que es un buen ejercicio para cualquier persona que esté metida en este mundillo del arte, ¿no? El que tú puedas decir, mira, yo hago esto por este motivo. Pues eso, me gusta, por ejemplo, hacer fotos de sillas porque me gusta la mugre. Pues bueno, statement ahí de Teresa. No, por ejemplo, ¿no? Es una manera, dicho en plan cómico, de... Pues eso, que aunque sea eso, pero que cada cual tenga su razón, el motivo que le empuja a trabajar en una línea o en otra. Vale, pues Sara, si quieres pasamos a ti. Eh, ¿Nos oyes bien? Hola. Sí, Sí, perfecto. sí, Pues una todo, disculpa, perdón. cuéntanos. Bueno, yo más bien les quiero mostrar en físico. O sea, sí tengo Instagram, pero siento que no tengo tanto y Ujú. tengo unos links de mi portafolio en Calameo, pero siento que no se va a apreciar pues la transparencia que tienen algunas de mis trabajos. Porque sobre todo trabajo mucho con cristal y plexiglas. Vale, Entonces, perfecto. bueno, para empezar, o sea, me gustaría enseñarles una que le tengo mucho cariño yo, porque la hice en un curso donde aprendí como este amor por el arte, ¿saben? Este, esto es una apropiación de una pintura que se llama Campos de Avena de Monet. Entonces, hice varios, interpretaciones en Photoshop de cómo se vería en diferentes modos de color y filtros, Ujú. bueno, más que nada, modos de cámara. Y, bueno, para que la vean más de cerca, están intervenidos, cada impresor está intervenido Ujú. y la idea de esto es la luz, sobre todo, ya que Monet pues hacía estos estudios él mismo de la luz. Ujú. Ah, está muy Entonces, bien. también La usa verdad que no se ve granena muy y bien porque tinta. se refleja la pantalla. Se Sí, ve un poco ¿verdad? así de A aquella ver, manera, pero bueno, más o menos a para ver. hacernos a una idea. Sí, mira, aquí me están diciendo también, el cristal refleja mucho, no se ve nada. Ya, ¿No se ve nada? bueno, es que supongo que por la bombilla es que es difícil de iluminar también, ¿no? Sí, por el El cristal cristal. por el reflejo y tal, es un poco más complicado. Pero, ¿sabe? Me gusta mucho también manejar esa idea de la misma transparencia, de que sea un plexiglas, una caja de luz. Hmm. Me encanta bueno, o sea, este proyecto en concreto, quiero hacerlo a la par con un programa que es, bueno, un micro
me parece que es un microordenador que se llama Arduino, Ujú. em, Ah, con porque Arduino. quiero conectarlo Vale. a un programa para que esto tenga luz, o sea, literalmente tenga luz. Y, por ejemplo, o sea, la idea de este proyecto, bueno, si me permiten, voy a perder aquí la A ver qué glamour. tal. A ver si no nos La ciegas ahora. idea es que se note estos detalles Ah, mira, espera, me con dicen ponla en luz. grande, Rayitox. Espera, eso es buena idea. Un momento, espera, te voy a poner en... Ahí, mejor. Tienes razón, buena idea. Vale. O sea, todos estos detalles que se hacen con la intervención que hice, se tienen que ver. Ujú. Entonces, la única manera, bueno, que se me ocurre es hacer un programa y conectarlo a una serie de LEDs para que esto se note, todos estos detalles se noten. Ujú. Y la Está muy intención bien. es que tenga diferentes tonos de color los LED para que se vea la intención de que, bueno, mi interés por el color y la perspectiva que tiene el color, porque nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de ver más colores. O sea, Ujú. hay colores que no existen, que existen, pero que no podemos ver, perdón. Entonces, Cierto. me ¿Y llama tienes más mucho piezas eso. igual? Por ahí Que a van mano. por la línea, sí. Mm. Por ejemplo, este de acá va por la línea donde juego también con las perspectivas, atrás y adelante, ¿no? ¿Y cómo vas a mostrar esas piezas? ¿Las dejarás, o sea, aparte de lo de la iluminación, tu idea es como que estén colgando en el aire o... Pues sí se me ocurrió alguna vez hacerlo, pero es Bueno, yo lo digo muchísimo porque, por trabajo. ejemplo, esta pieza que acabas de mostrarnos tiene dos caras, ¿no? Si la Ajá. cuelgas en una pared como si fuera un cuadro normal al uso, la gente no va a ver la cara de atrás. Lo digo por eso. Dices esta, ¿no? La que te acabo de mostrar. Sí, esta, por ejemplo, ¿no? Yo me la imagino como colgando con dos cables no sé, de hierro, o con dos alambres, o de alguna manera para que se puedan ver por los dos lados. Porque claro, si la pones pegada a una pared, o sea, la parte de atrás no se va a ver. Pues en eso tienes mucha razón. La verdad es que me conflictó un poco cómo las voy a mostrar. Claro, pues esa es una Eh, buena manera, ¿no? Yo he visto alguna vez alguna exposición donde había piezas que estaban por las dos caras y las tenían colgando, ¿sabes? Como en medio de la sala. Y se ve muy bien también. Y juegas un poco con eso, justamente, ¿no? El que tengas dos perspectivas y... Ay, las cosas que no se pueden ver también. Claro, o sea, poner la cara visible y la cara que llamémosla invisible. Pero claro, si le están colgando, no hay ninguna cara que sea la A ni otra que sea la B. Las dos son igual importantes. ¿No? Digo, no sé. Sí. No, sí, tienes mucha razón, solo ¿Y, que y dices, ¿tienes algún sitio aparte donde poder ver las piezas? ¿Alguna web o algún em, Instagram? tengo Instagram, pero no tengo así como la gran cosa. Ahorita mira, Si me lo quieres te pasar por envío el un link. chat, lo podemos compartir un momento para que la gente también pueda verlo, ¿no? Te voy a Lo digo pasar dos porque... links. Uno de Calameo, donde tengo un Vale. CV y un currículum. Perdón, es Mm, lo mismo. Un book. Vale. Ok, Y ya tengo aquí el mi link. Vale, Instagram. vamos. Permítame. ¿Qué prefieres que veamos? ¿El Que las calameo primeras este? hojas, ¿El qué, perdona? que las primeras hojas de Calameo no tienen que ver con Sí, lo mucho estoy arte. viendo. A ver, un momentito, ¿eh? Ahora os voy a enseñar las piezas, pero es que no sé si... Porque esto es más como rollo publicidad, ¿no? Sí, pero Vale, bueno, pasando de mira. eso, ¿Eh? Vale, pasando de eso, ok. Vamos ya a viene lo compartir la interesante. pantalla. Vamos a compartir la pantalla para que las personas que nos estén viendo vean lo que yo estaba viendo. Eh, bueno, aquí tenemos una novela gráfica que se llama El punto y la bruja. Vale, que es un poco todo esto. O sea, o sea, qué es esto exactamente? Para las Bueno, personas que nos están viendo, que entiendan un poco de qué va.
Es que, bueno, yo me gusta mucho también, o sea, aparte de todo esto, me gusta mucho escribir. Ujú. No soy muy buena, la verdad, pero noto que hay un interés por la narrativa en mi persona, ¿no? Entonces, aparte de ilustrar, me Ay, encanta que, que lo que yo ilustro tenga una historia, algo más allá que la gráfica. ujú. Y ahí nació el unicornio que vieron anteriormente. Ah, un momento, que lo he Este, hecho para atrás. ¿Dónde está? es la historia del unicornio. Ah, a ver, espera, pero... ¿Te refieres a la novela? Ajá, las Vale, sí. novelas. Ok, perdón, es que no me he fijado en el título. El punto y la bruja y luego aquí... Son dos historias Vale, aquí diferentes. está, el unicornio. Vale, vale. Sí, ya lo O veo. sea, bueno, ahí me gusta mucho la idea de jugar con la inocencia Ujú, y a la vez la violencia, de cómo podemos confrontarla a través de un personaje, este personaje que es unicornio, pero quiero contarles que es como mi punto de vista de también como una mujer se enfrenta pues a la vida cotidiana. ujú, Este unicornio, al principio era, bueno, en mi historia, al principio era un dinosaurio que quería venderse, ujú, pero él ya no era un objeto que se podía vender como tal, porque ya no estaba a la moda. ujú. Entonces, como ve que se venden mucho los unicornios, él decide ser un unicornio, o sea, decide transformarse y se convierte en un unicornio, se mete en un microondas y como que explota y hace sus cosas y se Vale. devuelve como un unicornio y en ese momento lo compran. Ajá, vale. Entonces, una niña lo compra, Sí. pero se le cae en una popó y su papá le dice que no, que mejor lo tire, que eso ya no sirve. Y Vale. y ya lo tiran, el unicornio se encuentra con esta decisión de qué va a hacer ahora con su vida. Ya no va tener ese sueño que él tenía, que Ujú, estar en una casa y demás, ¿no? ujú. Y decide, se va a poner a trabajar, ¿no? Y, y da la casualidad que el primer trabajo que encuentra es vendiendo objetos como él era antes en Ujú. el exhibidor. ¿Todo eso está Y contado en esas 4 páginas que hemos visto antes? bueno, con menos rollo, pero con menos paja. Vale, vale. No, no, es que me llama la atención porque es una historia, quiero decir que ahí se ve como un argumento que podría ser casi una novela, ¿no? Toda la historia del unicornio, todo lo que le pasa, cómo acaba, en fin, lo que estabas comentando ahora. Es como que no parece así un cuento de estos rápidos así para contar a los niños. Es como... Pasan muchas cosas. Oye, una pregunta, ¿esto qué es? ¿Esto es una foto? Es una foto. ¿Y qué Eso es? es una pequeña escultura que hice igual en estos cursos que le comento que tomé. Bueno, este curso que tomé. Ujú. Porque, o sea, mi sueño es estudiar en una escuela que se llama Lempeg. ¿Cómo? Empeg, Empeg. aquí en México, la Esmeralda. Ah, la Esmeralda. Bueno, la Esmeralda había oído hablar, debe ser muy conocida porque muchas personas han estudiado allí, de las que se conectan al canal y tal. Ujú. A mí me gustaría mucho estudiar ahí, pero estos proyectos que hice son para el book, para esta escuela, porque eso es lo que te piden, un book de obra Ujú. y esto, que lo defiendas, ¿no? En una entrevista. Claro, eso era un poco la idea del vídeo de hoy, como que diferentes artistas hablaran de sus obras y como que las defendieran de algún modo. Oye, al final me quedo con la duda de ¿qué es esto? ¿Es que Ah, parece sí, un trozo perdón, de perdón. carne o...? Él con cera y tiene trozos de cristal adentro, vidrios, y habla sobre
seres metamorfoseados a aves, o sea, son humanos con, con partes de aves. Mm. No sé si la quieran ver en físico, la tengo aquí en físico. Sí, si la quieres mostrar, mientras la buscas vamos viendo más obras. Sí, claro. Bueno, lo estoy pasando un poco rápido porque como hay bastante obra, eh, pues lo paso un poco más, así, más ligero. De todas maneras, bueno, no sé, una pregunta, Sara, ¿este enlace se puede compartir o...? Sí, Pues lo voy a sí lo compartir directamente en el tengo chat y así quien quiera verlo puede en verlo, ¿no? línea. A ver, vamos a ver. Ahora, ya está. Lo acabo de pegar en el chat para que quien quiera verlo. Vale. Bueno, ahora luego voy viendo que llegan bastantes mensajes al chat, muchos de apoyo también y mensajes muy positivos. He leído por ahí algunos así por encima rápido. Muchas gracias y bueno, seguimos con lo tuyo, Sara, perdona. Cuéntanos, enséñanos la pieza esta, a ver qué tal se ve. Es esta. Ah, qué distinto se ve Eh, ahora aquí puedo apreciar más como que parece cera, ajá. pero en Es la foto que realmente parecía un cacho de hígado, ¿sabes? O como si alguien estuviera descomponiéndose por dentro y escupiera un cacho de carne ahí. mm, Vale, vale, ya vale. entiendo. Por ejemplo, aquí creo que es la perspectiva donde se nota más que aquí hay un cuerpo Sí. y aquí está como el ave que está saliendo del cuerpo. Ujú. Vale. Bueno, es un poco, ya te digo, es un poco complicado verlo por el tema Ujú. de o sea, el nivel de luz y todo eso. Me puedo imaginar algo, pero supongo que esto si lo ves en persona se Cuesta verá trabajo. muchísimo mejor, claro. Ah, pues está bien, ¿eh? Esta pieza. Me gusta la cera como material. A mí tengo que reconocer que tengo como cierto favoritismo hacia los materiales que son perecederos. O sea, me llama mucho la atención cuando veo a alguien que trabaja con un material que no, yo qué sé, por ejemplo, la cera es un material que no es un material noble, como puede ser, yo qué sé, ¿no? El cobre. O, ¿sabes? Que son como más duraderos y tal. La cera, si hace calor, se derrite, ¿no? Como gente que trabaja con plastelina o que trabaja con materiales que son más endebles o que son como más frágiles o yo qué sé, orgánicos. Yo qué sé, chiclet, por ejemplo, me gusta cuando veo personas que trabajan con chiclet. Goma de mascar, no sé si... Chicle se dice ahí Chicle, también, ¿no? sí. Vale, pues eso, pues con ese tipo de materiales. Y me gusta, por ejemplo, la cera me parece también que está muy bien como material. Y luego también materiales como por ejemplo lo que han mostrado antes Axel y Sofía también me gusta mucho porque son materiales que en el fondo también son como muy efímeros, ¿no? Porque son, bueno, pues eso, es un vídeo, quiero decir, es algo que lo ves en una pantalla pero no es algo que realmente puedas palpar, es algo como que está ahí en bytes, ¿no? Es como ocupa memoria, ¿no? Teresa, ¿dónde se fue? No sé, Teresa, ¿estás por aquí, Teresa? ¿Te invocamos? Teresa está en modo off, está por aquí, no sé si, pero no se le ve. Igual está, yo qué sé, igual no está visible. Se me ha salido el ordenador del Zoom. Ah, vale, pues si quieres volver, pues eres bienvenida, no pasa nada. Teresa dice, me encanta tu obra. Ha dicho ella respecto a lo tuyo, Sara. Vale, vamos a hacer un momentito de lectura porque hay mucho material por aquí para leer. Voy a intentar leerlo un poco rápido, ¿vale? Porque ha habido bastante material. De Maxi Arte, creo que ponlo otra vez con audio, ¿vale? De Maxi Arte dice, qué gran iniciativa mostrar artistas emergentes, amigo. Saludos. No sé si conocéis el canal de Maxi Arte, pero es un canal de YouTube que está muy bien. O sea, a nivel de, yo qué sé, para nivel de tutoriales, cosas relacionadas con dibujo, pintura, etcétera. Está muy bien y algún día me gustaría igual hacer algo con él. O sea, que si me estás viendo de Maxi Arte, no sé. A ver, igual podemos hacer alguna colaboración más adelante. Qué locuras, buenas, besito para Sofi. Besos, Sofi, Sofía. Te los envía Antonio Quizpe, que debe ser algún amigo, supongo, alguien que te debe conocer. La mejor idea, dar voz a nuevos artistas. Bueno, nuevos o no tan nuevos. Barbarella, tú, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas ya dándole? Te llevas ya un tiempo, ¿no? Yo llevo dándole, pero a ver,
como diciendo soy artista solo o de antes que trabajaba y también pintaba? Pues como quieras, pues de lo que... Es que cada cual puede entenderlo a No su sé, manera, ¿no? es que yo qué sé, yo cuando era niña en el colegio, cuando vi La Sirenita, aprendí a dibujar La Sirenita cuando tenía 7 años Y y hasta todas las ahora. niñas de mi colegio me pedían que le dibujase La Sirenita. Entonces, llevo dibujando desde entonces, pero digamos, decidiendo que soy artista y nada más, pues más o menos desde 2010 o final de 2009, por ahí. Bueno, no está mal, no está mal, es bastante tiempo, ¿eh? El resto, es que os veo tan jóvenes, a Axel, Sofía, Sara, Teresa, os veo... Yo creo que debéis llevar también seguramente bastante tiempo, pero claro... Bueno, a ti también te veo joven, ¿eh? Tampoco es que no... Pero no te veo tan joven como a ellos, vamos a decir la verdad. Axel es que da la sensación de que tiene 18 años, Sofía también parece... Es como que todos están en la veintena, tú parece que tienes un poco más de 20, yo te veo más rollo finales de los 20, principios de los 30, ¿no? No, tengo 35 ya. 35, bueno, todavía te queda para atraparme. Venga, voy a seguir leyendo, La ¿vale? muerte del artista emergente. Sí. A ver, Diego Paul Villacencio Ordoño dice, una fusión, esto respecto a lo de Axel y Sofía, dice, una fusión entre el videoarte, el cine expandido y la fascinación por las redes, YouTube, lo de Axel y Sofía. Ah, sí, buenísimo, Ray, si se escucha bien, ¿vale? Sofía Ochoa, qué descubrimiento, genial. Mira, qué guay. Hola, artistas, me ha gustado el vídeo y el estilo. Esto estamos un poco en el momento en que estábamos mostrando lo de Axel y Sofía. Me llamo Rojo, dice, me ha gustado el vídeo y el estilo, me recuerda un poco la estética que se deriva de Robert Rauschenberg, cuando hablaba de los procesos artísticos basados en su método de la tabla rasa. ¿Erais conscientes del método este de la tabla rasa de Robert Rauschenberg? ¿Axel y Sofía o no? Nada que ver. No, la verdad no, ¿eh? No, no. Vale, pues mira, ahí tenéis un tema para investigar. Vale, Enma Kuroki MX dice suscrita, gracias por suscribirte, os invito a todas las personas que estéis viendo este vídeo a que ahora mismo le deis al botón de suscribirse y activéis la campanita si no lo habéis hecho ya. También os invito a, si no habéis hecho ningún superchat, creo que hoy no ha tocado superchat, pues a dar una alegría aquí al canal. Y si no, pues también sois bien recibidas y bien recibidos. A ver, Zectac Studio, Rayitox, ¿podéis criticar mis ilustraciones sin subir? Quiero ser anónima. Pues en este caso ya digo, lo que comentaba antes, no es el vídeo apto para ello. Más adelante, si quieres, envíame por Instagram un mensaje diciendo si alguna vez comentáis Instagrams de artistas, por favor piensa en mí y a ver si lo veo en el momento que vaya a hacer el vídeo, que ese va a ser otro tema. Elma Kuroki dice, parece que de las que usan los militares, reaccionen a Florecita Dreams, por favor. ¿Qué asesino el Pinochet? Vale, esto ya creo que vamos entrando un poco en la obra de Benjamín, que por cierto está missing. Pero bueno, la verdad que me ha gustado mucho su obra, ¿eh? Me ha gustado no solamente la obra, sino todo lo que ha explicado, ¿no? De su historia, su pasado, el punto en el que está ahora, cómo se relaciona con el entorno, de ahí surgen esas fotografías y todo eso. O sea, me ha parecido que ha estado muy bien. Estoy hablando yo y todo el rato viéndose a Axel en la pantalla grande. Espera, voy a ponerlo vista general. O al menos yo te veo aquí en pantalla grande, no sé el resto. A ver, espera. Lo pongo aquí en galería, así podéis ver un poco a todos. Vale. Es como psicomagia esta obra de Benjamín, dice Rowal Radiante. Bienvenido, Rowal. Esta es tu casa. Es como psicomagia esta obra de Benjamín. Pues sí, tiene un poco, de Jodorowsky. Todavía no superan al tipo ese, ya cambiaron su constitución en Memex, matan y violan todo el tiempo y a la vez los extraños discutir. Bueno, yo creo que eso, con Elmar, yo creo que cada cual está donde está y donde le apetece estar. Y cada uno trabaja en torno a lo que quiere, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Es cierto que los fachos solo protegen el status quo, dice Elma. ¿RR gusta el reggae y eres de derechas? Vale, supongo que habrá algún mensaje del perro reggae que ahora ha desaparecido, donde debía parecer que es de derechas. No sé, yo qué sé. A ver, Allende también se equivocó con su... Bueno, aquí vamos a entrar en política, por lo que veo. Allende también se equivocó con sus relaciones con Fidel Castro. Y también utilizaba antidisturbios para madrear a manifestantes. Elma, aún no se cambia la constitución, estamos en eso. Pero es verdad que el fantasma de la dictadura sigue muy presente. Nos ha llevado años sacarnos eso, pues aún siguen que está en la institución. Rayo, ¿volverás a invitar gente? Es que yo quisiera mostrar mis obras, pero no por ahora.
Bueno, no lo sé, vamos a ver si este vídeo, pues tipo lo típico, ¿no? Si tiene muchos likes y esas cosas, pues lo tomaré como que realmente hay interés en que se vuelva a hacer. ¿Qué arte haces, Enma? Bueno, caricaturas más que nada, pasalín, políticas, bla, bla. A ver, ¿qué más? Joder, qué buena ciudad Tefuco. Lo de Tefuco, la verdad que ha sido uno de esos lapsus que creo que son bastante cachondos, ¿no? Temuco, vale, tiene algo que ver con el jabón. Hace poco hice una caricatura de Trump con el asalto a Capitolio. Vale, Monterrey, jajaja. A ver, es que hay muchos que son directamente charlas entre ellos. Barbarella, estás más guapa sin maquillaje y las gafas de Villarán. No, Bueno, son mis gafas. Yo llevaba las gafas mucho antes de que Villarán se comprase esas cosas del chino. No. bueno, las charlas sobre Allende y Pinochet, como que voy a dejarlo un poco de lado. Vamos a centrarnos en las obras, porque si no. Trrr, ta, 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 vale. Pum, 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 pum. Vale, aquí entramos con Teresa. No sé si nos estás viendo, Teresa, pero dicen aquí. Eres mejor que Antonio López. Dice Sweet Papa, dice, tienes más estilo. Sara de la Rosa me está causando expectación. Como solo se ve una silla, me da algo de suspenso. Es que con el momento que te has ido se veía la silla abandonada y era como, ¿qué va a pasar aquí, no? Me gusta ese toque tenebroso que le da. Bueno, me gusta más que Antonio López. Esto respecto a Teresa. No me gusta Antonio López. Teresa, tus dibujos tienen alma. Qué guay. Los dibujos al carboncillo están muy bien hechos. Le da buena atmósfera. Algo tenebrista a pesar de que son cosas sencillas, pero le saca provecho. A mí me han gustado mucho también, la verdad. Tener hijos o pretender tenerlos es básicamente un puro acto de egoísmo personal, pues el no nato no te lo está diciendo que quieren hacer, pues no existe. ¡Wow! Ese es un tema que nunca lo había planteado de esa manera. El hecho de que cuando uno tiene hijos en realidad estás imponiendo a alguien nacer, ¿no? Ostras. Joder, yo eso lo he pensado un montón de veces. ¿Sí? Joder. Bueno, Pero no sé. miles de veces lo he pensado. Desde la Ya. adolescencia lo pensaba. Bueno, pues es otra manera, ¿no? Hay gente que dice gracias, papis, por haber nacido, otros que es como, ¿por qué narices me habéis llamado? Espero que me paguéis, porque yo no pedí nacer. En fin. Me molan más los de Carboncillo. Yo también quiero el fanzine. Muy bueno que es el fanzine. Muy chulo, Teresa. No creas que Antonio López es tan bueno. Tú mejor. Buenísimo. Teresa se parece a mí, pero en bonita. Y Blanca, ¿de qué país es? Bueno. Muy bien, Rayitos. Tienes que hacer una edición para vergonzosos. Bueno, yo creo que, a ver, una edición para vergonzosos es tan fácil como que entréis en el canal, os ponéis una máscara, un antifaz, unas gafas de sol, a lo... yo qué sé, y ya está. Tampoco hay que darle tantas vueltas, ¿no? A ver, pensé que era Discord, que ajá, reflejo de la sociedad, bla, bla, bla. Me gusta la mugre. Así es que me ha hecho gracia eso de cuando ha dicho eso Teresa. A mí me da vergüenza mostrar mis sobras rotas en el tacho de basura del baño. Muy bien. Hay que hacer un Discord para compartir estas cosas. De hecho, creo que Jaime Bañuelos hizo un Discord, o sea que no me acuerdo ahora del título. Pero bueno, si estás viendo esto, Jaime, pon el Discord en los comentarios del vídeo y quien quiera que pueda entrar en ese Discord. Teresa, genial, y los carboncillos de la angustia. Muy bien, Teresa. Bueno, vamos, que a Teresa le ha gustado mucho a mucha gente. ¿Cómo era el Insta? Gracias a vosotros, Teresa. El cristal refleja mucho. Vale, esto de ahora entramos en Sara. No se ve nada. Nada. Es un vitral. Tiene la PC apagada. No se ve nada. Ufa. Ponlo en grande rayito, que ya lo hice. Lo que se aprecia se ve bonito. O sea, yo creo que en general, Sara, el tema es que o sea, mi sensación, que estas piezas que son de cristal son muy complicadas a nivel de fotografiar. Entonces tienes que igual tratar de buscar a alguien que pueda hacerte una buena foto con una buena cámara. Tratar de ver cómo puedes hacerlo a nivel de luz para que se aprecie. Porque son obras que creo que son bastante complicadas a la hora de poder mostrarlas, ¿sabes? Entonces vas a tener que hacer ahí un buen trabajo de fotografía. Nos va a deslumbrar. Esto cuando pillaste la lámpara para enfocar ahí el este. Ahora mejor, Ray, con esta tertulia tu canal es como el Cabaret Voltaire del siglo XXI. Muy buena iniciativa, compadre. Gracias, Rowal. Pues la verdad que me hace ilusión que se vea así, ojalá. Como las abejas que ven otro espectro. Esto respecto a lo que decía Sara de los colores. Nuestra capacidad limitada de ver colores y que las abejas tienen otro espectro de percepción del color. Como ventana estaría bien. Eso también podría ser otra opción, que colocaras tus piezas justo cerca de la ventana, ¿no? Y que se pudiera ver el paisaje detrás. Igual podría ser una buena idea lo que te dice Enma. Qué pena, Sara, no se ve bien, te dice José de Castro. Estas son cosas que yo creo que son positivas también
Para que tú también digas, ah, pues mira, igual por aquí puedo mejorar esto o otro, o lo que sea. También podría ser una lámpara, todo eso es de ella, qué lindo. Paula Melgarejo dice, qué genio, rayitos, que les da lugar a los artistas para mostrar su obra. Me parece de buena persona y además está bueno experimentar nuevos modos de exhibir el arte. Bueno, yo creo que es interesante también para toda la gente que sigue en el canal o personas que les gusta ver a otros artistas o artistas que quieren, pues eso, como por ejemplo ahora, ¿no? En el caso de Sara, que ahora estamos hablando de lo tuyo, el que puedas tener ese feedback, ¿no? Que puedas mostrar tu obra y recibir también opiniones de terceros y tal, creo que siempre es positivo. Me hace pensar en los sueños, dicen respecto a tu obra. Qué interesante el book de Sara. ¿Alguien sabe si eso es una plataforma específica? Igual puedes contestarlo tú directamente. Bueno, Calameo es una página que te permite hacer publicaciones. Tú subes, por ejemplo, un PDF y ya ahí te lo da con el formato de revista o del modo en que tú lo quieras poner. Te ayuda mucho porque es muy práctico a enseñar lo que haces. Vale. Pues ya sabéis. Calameo. Qué crudo y bonito a la vez. Buena historia y buenas ilustraciones. Eso va por ti. Parece una piedra de cuarzo. Diablos, qué envidia. Me parecía una piedra. La pieza esta de la cera, supongo. Vaya, crack. Esto creo que va por ti. Genial la tertulia de artistas y sus obras. Lynchiano. Esto creo que también va por ti, Sara. Mola, parece un corazón. ¿Se inspiró en Damian o algo así? Uy, espera, que se me ha saltado ahora aquí. Vale, se me fue el zoom. Me encanta tu obra. Teresa, ¿dónde se fue? Ah, Teresa te dice que le encanta tu obra. Muéstrame más obra, Teresa. No sé por qué no funciona bien. Qué buena la obra de Sara, perdón. Es escapista, se me ha ido, es efímero. Hasta otro día, por favor. ¿Dónde puedo ver la obra de Teresa? Gracias. Vale, aquí deja el Instagram. Qué maravillosas vuestras obras, chicos. Qué bien que la presentéis, gracias. No se te veía a ti, rayitos. Pregúntale a todo el mundo qué artista es su favorito. Eso, mira, ahora los que estéis aquí, si queréis, mientras. Así, pero muy rápido, ¿eh? Un nombre cada uno y así seguimos con el chat porque quedan bastante todavía. ¿Un artista favorito, Barbarella? Carlos Saura Riaza y Prado. Es una sola persona, ¿eh? Ya. Pero Carlos Saura, ¿te refieres al director de cine? ¿El hermano de No, Antonio Saura? no, es un pintor. Vale, pues no lo conozco. Vale, ¿Axel? Bueno, lo Yo miraré, creo lo miraré a que buscarlo a ver si lo encuentro. mi artista favorito, o bueno, más bien favorita, es Ito Steyer. Y entonces, sí, lo habías comentado ahora que me acuerdo en la entrevista. Cierto. ¿Sara? Se me ocurre Junji Ito. John Gito. No lo conozco tampoco. Hops. Es un mangaka. ¿Qué estilo de pintura hace? No, es un mangaka. ¿Es un? Mangaka. ¿Un mangaka? Ah, vale, ok. Ah, pues ya lo buscaré, a ver si lo encuentro. Mira, seguramente en breve vamos a hacer un vídeo donde vamos a hablar sobre manga. Mañana, en el Cómo vivir del arte, hay una cosa que está ahí. En el vídeo anterior salió bastante el tema del manga. Y todos los que están colaborando en Cómo vivir del arte son expertos en manga. O sea que seguramente mañana a las 8 hablaremos bastante sobre manga. Lo digo por si alguien que nos esté viendo quiere verlo. Mañana a las 8 con Aleix Gordostau, con Inoco Design y con Marjules. Vale, a ver, ¿qué más? ¿Sería posible unirme? Dice Kubrins. Claro que sería posible. Lo único que pasa es que ahora ya estamos ya estamos en el cierre. Pero claro que era posible. Si he dejado ahí los códigos para que os pudierais conectar. Vamos a reventar el botón de likes. Pues venga, darle. Rayitox, saludos desde México. Hola René, Freud, jaja, os veo. Lo sé, Barbarella, para que supieras qué gafas decía. Vale, o sea que te lo decían un poco para que supieras el estilo de gafas. Pregunta a Barbarella por qué no le gusta Picasso. Vale. ¿Por qué no te gusta Picasso? Pues por la persona. Porque yo cuando estudié Picasso en la universidad, la profesora estaba enamorada de él. Nos contó que había tenido 5 mujeres y no sé qué, y luego yo después averigüé de que pues era un misógino
no tenía muy buen carácter, la verdad. Y luego pues hay cosas que a mí me parecen más de churrero que de estar haciendo cosas todo el rato buenas y nuevas, ¿sabes? O sea, por las exposiciones que he guiado y tal, y cuando he estado en el MoMA, cuando he estado en muchos museos y he visto su obra, pues bueno, pues a mí, si pongo en una balanza su obra y cómo se dice que era él, pues me pierde. O sea, luego hay otros creativos, yo que sé, Woody Allen, por ejemplo, que vale, que es un asqueroso y tal, pero su obra me parece que supera los gilipollas que pueda ser él, ¿sabes? Entonces, por eso no me gusta. Vale. Está bien, buena explicación, muy bien argumentado. Yo creo que tiene bastante sentido lo que dices. O sea, se puede entender. Vale, Sofía, ahora, si te conecto. Venga, perfecto. Ya está. ¿Tienes algún artista preferido? Ah, ¿Sofía? yo. Perdón. Sí. Sí, creo que Henry Dyer, me gusta mucho. Henry Dyer. Vale. Ok. Vale, a ver qué más. Tan, tan, tan. Muchos los condenan a vivir según sus circunstancias. Aquí ya me he perdido, no sé muy bien de dónde venía esto. No se puede imponer a alguien que no existe. Yo sigo enojada con mi madre por eso. Buena idea, Rayitos, lo pensé. Viajando en el tiempo con Rayitos. Yo estoy en Devianar por Secat. Por si alguien quiere criticar, se aceptan críticas despiadadas. Vale. El acento mexicano es muy agradable. A mí también me gusta mucho el acento mexicano, ¿eh? Ostras, creo que es... Sí, es como muy... No sé. Yo la verdad que creo que el acento de aquí de España debe ser bastante... Es mucho más duro. Es bastante más... Más cortante, ¿no? A ver, ¿qué más? Ahí me flipa Beksinski. Uy, por Dios, qué guay manga. Sí, pues eso, mañana a las 8 de la tarde hora española, que creo que son las 1 del mediodía en México, ¿verdad? Lo estoy diciendo bien, ¿no? Cuando aquí son las 8, ahí son la 1, ¿verdad? Vale. Sara sabe lo que hace, sabe dónde está. Jay, llegué tarde una vez más. Al machote machete a Picasso. Qué hueva. A propósito de Picasso, es un buen tema ese debatir sobre el trabajo artístico contra el tipo de persona que ha sido el artista. Muy bueno. Eso vamos a hacerlo ya. Esta semana. A ver si lo podemos hacer, porque me parece muy buena idea. Además, por ejemplo, hay un buen ejemplo que es el vídeo que hice sobre Adolf Wolfley, que es un artista que había abusado de menores, que estaba en un centro psiquiátrico por ese motivo. Y es, sin embargo, uno de los artistas más importantes y más icónicos que hay en Suiza. Pero claro, es como... Su obra es buena, pero abusó de niñas. ¿Sabes? Es como que te deja ahí un poco... En fin, o sea que... Y lo de Picasso, por ejemplo, me parece también que es un buen ejemplo. Y como este, hay un montón de ejemplos de artistas que dices, bueno, Dalí, ¿no? Ahí haciéndole tilín a Franco. Por otro lado, su obra, Tilín Franco, su obra. Picasso, Capullín, pero bueno. En fin, o sea que es un buen tema. Podríamos hacerlo igual el viernes. El viernes en un momento dado. Podríamos hacer un vídeo que fuera sobre artistas versus vida de artistas, ¿no? O cómo, o sea, su obra contra lo que viene a ser su vida. Me parecería que estaría muy bien. Picasso es genial, dice José de Castro. Es que claro, aquí cada uno tiene su visión, ¿no? Estaría chido un debate sobre separar al artista de su obra. Pues venga, este viernes, en un principio, viernes seguramente 8 horas española. Podemos ya irlo programando. Yo diría que puede pintar muy bien y ser un capulli, vale. Lo mismo la música con Stravinsky, Diego Rivera. Una cosa no está reñida con la otra. Si me queréis hacer un favor, a las personas que me estéis viendo, por favor, en los comentarios, no ahora del chat, sino en los comentarios del vídeo, dejadme nombres de artistas que para vosotros os rechine lo que es su vida respecto a su obra. Es decir, que igual os guste mucho su vida, pero su obra no os guste. O bien que os guste su obra, pero que no os guste su vida. Me encantaría, me haríais un favor. Vale, pues oye, son ya casi las 10 de la tarde y yo creo que ya va siendo momento de irnos despidiendo. Bueno, pues ha sido un placer teneros aquí, a todos los que estáis aquí, las personas que ya no estáis
como Teresa, Benjamín, Cruz, DX, no sé si me dejo a alguien más, creo que no. Pues muchísimas gracias por haber compartido vuestro trabajo, haber mostrado lo que hacéis, haberos, pues eso, expuesto y haber mostrado vuestra obra. Os lo agradezco un montón. Y muchas gracias a todas las personas que nos estáis viendo y especialmente todas las personas que estáis activamente en el chat. Nos vemos mañana, ya os digo, a las 8 para hablar. Probablemente hablaremos mucho de manga. O sea que si os gusta el manga o os interesa el dibujo, nos vemos mañana a las 8. Muchas gracias por estar ahí una vez más. Nos vemos muy pronto.